Un servomotor o servo es un tipo especial de motor con características especiales de control de posición. Al hablar de un servomotor, se hace referencia a un sistema compuesto por componentes electromecánicos y electrónicos. Un servomotor está internamente compuesto por una tarjeta controladora, que ésta puede llevar amplificadores, rectificadores controladores de silicio, reactores saturables. Esta se encarga de manejar el movimiento y la posición del motor. Al igual, tiene un sistema de engranaje que va conectado al rotor de un motor de corriente directa común y corriente. Este sistema de engranes es similar al de una transmisión de un automóvil. Esto se hace para potenciar el torque del motor y permitir mantener una posición fija cuando se requiera. Estos motores cuentan con una estructura que lleva una cubierta superior, una cubierta inferior, tornillos. No. Funcionamiento de un servomotor. Los servomotores poseen tres cables, a diferencia de los motores comunes que solo tienen dos. Estos tres cables casi siempre tienen los mismos colores, por lo que son fácilmente reconocibles. Los colores dependerán del fabricante, pero difícilmente nos equivocaremos a la hora de reconocer las terminales de un servo. La necesidad de una señal de control para el funcionamiento de este tipo de motores hace que sea imposible utilizarlos sin un circuito de control adecuado. Esto se debe a que para que el circuito de control interno funcione es necesaria una señal de control modulada. Para esto se utiliza modulación por ancho de pulsos, es decir, un PWM. El diagrama de bloque del servomotor representa de forma visual el servomotor como un sistema. El circuito electrónico es el encargado de recibir la señal PWM y traducirla en movimiento del motor de corriente directa. El eje del motor de corriente directa está acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar un divisor de voltaje. El voltaje en la salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor de corriente directa. En corriente directa encontramos cuatro tipos de servomotores: el servomotor de corriente directa de campo controlado, el servomotor de corriente de armadura controlada, el servomotor de corriente directa de imán permanente de armadura controlada y el servomotor serie de corriente directa de campo dividido. Servomotor de corriente directa de campo controlado. En este motor, el par que se produce es cero cuando el amplificador de error de corriente directa no le suministra excitación de campo. Como la corriente de armadura siempre es constante, el par varía directamente de acuerdo con el flujo del campo y también de acuerdo con la corriente de campo hasta la saturación. Si se invierte la polaridad del campo, se invierte la dirección del motor. El control de la corriente del campo mediante este método se usa solamente en servomotores muy pequeños, debido a que, número 1, no es deseable suministrar una corriente de armadura grande y fija como la que se necesitaría. Número 2, su respuesta dinámica es más lenta que la del motor de armadura controlada, debido a la mayor constante de tiempo del circuito altamente inductivo.
Servomotor de corriente directa de armadura controlada. Este servomotor emplea una excitación de campo de corriente directa fija que suministra una fuente de corriente constante. Este tipo de control posee determinadas ventajas dinámicas que no tiene el método de control de campo. Un cambio súbito, grande o pequeño, en el voltaje de armadura ocasionado por una señal de error provocará una respuesta casi instantánea en el par debido a que el circuito de la armadura es esencialmente resistivo en comparación con el circuito de campo altamente inductivo. Los motores de corriente directa hasta de 1000 HP se impulsan de este modo mediante el control de voltaje de armadura. Si la señal de error y la polaridad del voltaje de la armadura se invierten, el motor invierte su dirección. Servomotor de corriente directa de imán permanente de armadura controlada. Este tipo de servomotor, muy difundido, emplea imanes permanentes para tener excitación constante del campo en oposición a una fuente constante de corriente de campo. Se fabrican en general para 6 y 28 volts en tamaños fraccionarios y en 150 volts para caballajes integrales hasta de 2 HP. La estructura del campo para este tipo de motor consiste en general de aleación álnico 6, vaciada o colocada en forma de anillo circular que rodea por completo la armadura y da un flujo fuerte. En estos motores, las corrientes parásitas y los efectos de estéresis, en general, son desdeñables, y las zapatas polares son por lo común laminadas. Estos se usan de dos modos de funcionamiento, de control de posición y de control de velocidad. Servomotores serie de corriente directa y de campo dividido. Los motores pequeños de potencias fraccionarias de corriente directa y campo dividido se pueden hacer trabajar como motores con excitación separada y de campo controlado. Un devanado se llama devanado principal y el otro se llama devanado auxiliar, aunque ambos son generalmente iguales en fuerzas magnetomotrices, y están devanados alrededor de los polos de campo en tal dirección que producen inversión de rotación entre sí. Los motores se pueden excitar por separado y se pueden abastecer de la armadura con una fuente de corriente constante. La ventaja de este método de campo dividido para controlar el campo es que se obtiene un grado más exacto de control debido a que la dirección de rotación responde más a diferencias extremadamente pequeñas de corriente entre los devanados principal y auxiliar. Un pequeño aumento o disminución de la corriente en el devanado auxiliar producirá un par instantáneo en la dirección que le corresponda. El servomotor serie produce un alto par de arranque y una rápida respuesta a pequeñas señales de error. En general, los motores de corriente directa, derivación o shunt y la serie tienen mayor inercia en su rotor que los motores de corriente alterna. La resistencia adicional que resulta por la fricción de las escobillas hace que disminuya el empleo de motores de corriente directa en servosistemas extremadamente pequeños y de instrumentación sensibles. ¿Qué es un motor de pasos? Es un actuador electromagnético rotatorio que convierte mecánicamente entradas de pulsos digitales a movimiento rotatorio incremental de la flecha. La rotación no solo tiene una relación directamente al número de pulsos de entrada, sino que la velocidad está relacionada a la frecuencia de los pulsos. Motor de pasos de imán permanente. El rotor de un imán de imán permanente tiene par de polos fabricados en aleación de acero de alta retentibilidad, que produce un imán permanente de varios polos. Los devanados del estator son semejantes a los de un motor de inducción o síncrono convencional de 2, 3 o más fases, y se sacan terminales de todos los devanados para excitación de corriente directa. Tanto el rotor como el estator pueden emplear polos salientes o no salientes. Los motores de pasos que tienen ángulos pequeños son en general del tipo de polos no salientes. Motor de pasos de reluctancia variable. La diferencia fundamental entre los motores de pasos de reluctancia variable y de imán permanente es que el de reluctancia variable emplea aleación de hierro dulce o suave o de baja retentibilidad, y que el par de rotor se desarrolla como resultado de un par de reluctancia.
y se sacan terminales de todos los devanados para excitación de corriente directa. Tanto el rotor como el estator pueden emplear polos salientes o no salientes. Los motores de pasos que tienen ángulos pequeños son en general del tipo de polos no salientes. Motor híbrido de pasos. Como se podría anticipar, el motor híbrido de pasos es una combinación de los tipos de imán permanente y de reluctancia variable. En forma típica, la mayor parte de los estatores híbridos tienen 8 polos y cada polo tiene entre 2 y 4 dientes. Se devanan 2 fases sobre los 8 polos, es decir, hay 4 polos por fase. El rotor tiene siempre un imán permanente junto con una estructura polar de hierro suave con un número de par de dientes. 18 en forma típica, a diferencia de los motores de paso de imán permanente o de reluctancia variable, el ángulo o longitud de paso es independiente del número de fases y solo es función del número de dientes en el rotor. Para cada cambio de excitación del rotor, la longitud de paso o ángulo de paso es Servomotores de corriente alterna. Junto con los motores de pasos pequeños de corriente directa, la mayor parte de los servomotores más pequeños de corriente alterna son del tipo motor bifásico de inducción de polo sombreado. La siguiente imagen que se muestra a continuación se ve el diagrama de servomotor bifásico. A continuación les hablaremos sobre el servomotor de polos sombreados. El servomotor de polos sombreados, como a continuación se los mostraremos en la siguiente imagen, emplea un relevador sensible a la fase para accionar aquellos contactos que producen un cortocircuito del devanado de polo sombreado para desarrollar la rotación en la dirección deseada. Como en todos los devanados de polos sombreados, se conecta un devanado monofásico de campo de corriente alterna con un suministro de corriente alterna. En presencia de una señal de error suficiente para accionar el relevador, se pone en cortocircuito un par de devanados de polo sombreado. Con ello, el servomotor gira hasta que se produce el cero, en cual se sale el relevador y se detiene el motor. Una señal de error de polaridad opuesta accionará el relevador sensible a la fase poniendo en cortocircuito otro par de devanados, originando la rotación del servomotor en dirección inversa.